Estamos de vuelta en Mesa de Testigo. Vamos a hablar ahora con Juan José Gianni, escritor, licenciado en Filosofía y autor también, docente de la UNR, también de la UNER, ¿no? Así es. Y también escritor de varios libros. El último es este que se llama Perón, Milei, Justicia Social o Anarcocapitalismo, que muestro acá. Se presentó la semana pasada en la Facultad de Humanidades de la UNR. Y bueno, Juan viene a conversar sobre el libro y varias cosas más acá a Mesa de Testigo. Juan, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Juan Mariano? Muchas gracias por la invitación y por la difusión del libro. No, por favor, gracias por venir. Bueno, primera pregunta. Están claras las diferencias ideológicas entre Perón y Milei. Ahora, si tuvieras que trazar como algunas coincidencias, ¿cuáles dirías que son? Digo, dos figuras disruptivas que aparecen, que cambian el escenario político de golpe. ¿Qué dirías? Hay coincidencias. Una la insinuaste vos. Son irrupciones súbitas, ¿no? Recordemos que Perón, desde el año 43, era un absoluto desconocido. Era un militar de un grupo llamado GOU. Él no era una de sus principales figuras. Entonces Perón pasó de una figura de un militar casi desconocido a presidente de la nación en apenas 2 años, ¿no? Y por supuesto trastocó el escenario político de manera drástica e irreversible. De Milei no sabemos si es irreversible. De Perón sí, drástico e irreversible, ¿no? Entonces Milei, bueno, otro tanto, ¿no? Un personaje surgido no de las Fuerzas Armadas, obviamente, de un mundo más, diríamos, profesional, mediático, pero que también trastoca el escenario político por un destino aún incierto, pero la foto es esa. Ahí había un vacío de representación y un fracaso de las identidades políticas preexistentes. También es un caso muy parecido al de Milei. Ahí yo creo que hay parecidos de familia que son evidentes. Después creo, y tiene que ver un poco con el título del libro, el tema de tanto Perón como Milei. De Perón se recuerda menos, de Milei lo vemos más porque lo estamos presenciando ahora. Hay una idea de cierto mensaje universal, ¿no? Es decir, uno al peronismo siempre tiende a pensarlo como un proyecto político, argentino, en fin, cosa que de hecho fue. Pero también Perón interpretaba su tiempo como una crisis moral que requería drásticas soluciones que venían para él de América Latina, ¿no? Entonces la famosa tercera posición de Perón era como decir, bueno, frente a una crisis occidental producto de las 2 posguerras, capitalismo y comunismo como responsable de esa crisis, el peronismo era la tercera posición, ¿no? Y Perón la predicaba con cierta pretensión bastante ambiciosa, vista en perspectiva, ¿no? Milei hace algo bastante parecido, ¿no? Solo que él dice, bueno, el avance del comunismo, una cosa más como, digamos, más como toda ultraderecha, donde el peligro es el comunismo, ¿no? Pero también él va al foro de Davos, se considera una especie de destinado, de portador de una misión salvífica. Pero también hay ciertos parecidos ahí, con un contenido muy distinto, pero también con una sensación de vengo a digamos, a rescatar al mundo de una crisis grave, ¿no? Juan, está claro que el año pasado el voto a Milei fue muy transversal en términos de clase, pero es cierto que le comía una parte de la base histórica del peronismo, de ese nuevo mundo del trabajo, del que se habla mucho. ¿Qué te parece que justamente Milei logró avanzar sobre ese terreno que, digo, el PRO y Juntos por el Cambio no lo habían podido conseguir? Mira, yo creo que hay una base material ahí, Gabriel, Mariano. Eso nosotros lo veníamos conversando durante el gobierno del Frente de Todos. Si vos mirás las estadísticas, al sector que peor le fue en el gobierno del Frente de Todos fue al asalariado informal. Si el asalariado formal, trabajador público, trabajador registrado y salario de inflación, más o menos le empataron. Si vos mirás el trabajador informal, la pasó realmente mal, por razones, algunas exógenas, otras de errores del gobierno. Pero ahí hay una explicación bastante, yo diría, bastante entendible, porque efectivamente por múltiples razones podemos charlar, el mundo del trabajador informal, que es una base social tendencialmente votante del peronismo, y no la pasó bien. Esta es la realidad. Y me parece que esa frustración no podía canalizarse a través de Juntos para el Cambio, que era Macri revisitado, ¿no? Bullrich, que era volver a recitar el ideario de Macri. Entonces, Macri había fracasado, el Frente de Todos ahí dejó una promesa sin cumplir, evidentemente. Entonces, había un vacío de representación. Si lo vemos hacia atrás, no es tan extraño lo que pasa. Es decir, yo siempre lo digo al revés.
extraño hubiera sido que el Frente de Todos ganara la elección. Con el ministro de Economía, el candidato a presidente. 3 dígitos de inflación, esto que te acabo de señalar. En un contexto donde además es importante recordarlo ahora no estamos yendo a la pandemia, ¿no? Pero en pandemia casi ningún oficialismo nacional, estoy hablando, casi ningún oficialismo nacional religió, porque le tocó bailar con la más fea. Entonces, una pandemia, un desempeño económico que no fue satisfactorio, ¿cómo ganar una elección en esas condiciones? Era realmente difícil, ¿no? Además, con conflictos internos explícitos. No sé, era una tarea ímproba para la fórmula Massa-Rossi revertir esa pendiente, ¿no? Y de alguna manera aparece una fuerza novedosa, claro, con características bastante enojosas, diría, siendo elegante, extravagantes. Pero bueno, en política no hay espacios vacíos, lo que no ocupa uno lo ocupa el otro. Es así. Juan, ¿qué te parece que es lo más importante o lo más urgente que debería revisar el peronismo de su doctrina, de su práctica política, pensando en la posibilidad de volver a ser alternativa en 3 años? Es una muy buena pregunta. Primero, yo creo que el Frente de Todos tiene que, la llamada ahora Unión por la Patria, y el libro tiene un poco que ver con eso, ¿no? Yo creo que su proceso de reflexión autocrítica viene lerdo. Y se viene planteando a nivel, yo diría, individual o esporádico. Entonces, Unión por la Patria requiere un proceso más orgánico, intenso, de reflexión sobre su propia experiencia. En la medida que eso se demore, tenemos Milei para más tiempo. Eso también hay que ser claro. A veces cuando surge la pregunta de por qué Milei mantiene nivel de aceptación, bueno, eso tiene varias explicaciones. Una de ellas es que lo va a tener hasta que no aparezca una opción consistente para suplantarlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es establecer un diálogo colectivo, así entre todos sus principales dirigentes, me refiero a Unión por la Patria, sobre las causas de esto que ha ocurrido. Eso para mí va a un ritmo más lento del que debería estar ocurriendo a esta altura, estamos en agosto, ¿no? Por una parte. Y segundo, yo creo que hay debates que Unión por la Patria, desde el punto de vista programático, tiene que abordar con más precisión. Te voy a dar un caso bastante evidente, que es el tema del equilibrio fiscal. ¿Viste? Milei, ¿cuál es su bandera? La bandera de lo que le quedó de anarcocapitalismo, que tiene bastante poco, por otra parte. La idea del equilibrio fiscal, ¿no? Entonces, Unión por la Patria tiene un debate sobre ese tema. ¿Qué importancia tiene el orden de las cuentas públicas? Y si decidiésemos que esa bandera es importante para un desarrollo macroeconómico sano, bueno, ¿cómo se alcanza ese equilibrio fiscal? Esa discusión la tuvo el gobierno en la anterior mientras gobernaba. Eso no puede volver a pasar, ¿no? O sea, hay ciertas discusiones macroeconómicas, geopolíticas, que hay que darlas ahora que estamos en la oposición. ¿Para qué? Para tener una cartografía de futuro clara y para no repetir esos debates cuando no hay que debatir, sino gestionar, que cuando uno es gobierno, ¿no? Parece que algunos del peronismo se olvidaban del Perón del 52, ¿no? El Perón que hizo tuvo que hacer un ajuste después de un proceso de expansión muy fuerte, ¿no? A Perón hay que leerlo entero, ¿no? Yo creo que un poco el sentido del libro es por una parte, digamos, destacar la vigencia del pensamiento de Perón. El pensamiento de Perón no es un pensamiento de archivo, es un pensamiento vigente, solo que vigente al calor de tiempos que mutan. Es decir, siempre cuando uno vuelve un pensamiento lo hace de una manera selectiva, ¿no? Nunca lo hace de manera mimética, vuelvo de una manera puramente repetitiva. No, vuelvo al calor de los debates que me plantea el presente, que no es el presente del 40, que no es el presente del 70. Ahora, la independencia económica, la soberanía política, la justicia social, bueno, siguen siendo vigentes, solo que hay que darle un contenido programático más acorde. Dicho de otra manera, la Argentina hoy no tiene reserva del Banco Central, no tiene acceso al financiamiento externo, no puede sostener un déficit del PBI de 4 puntos. Entonces, ¿no? ¿Cómo resolvería esa dificultad de financiamiento una política de ampliación de derechos? Eso, por ejemplo, es una discusión que hay que darla. Porque si algo define la justicia social es la idea de ampliación de derechos frente al neoliberalismo que las recorta. Perfecto. Bueno, pero hay que discutir cómo se financia esa ampliación de derechos. Digo, solo una de las discusiones que me parece importante darlas con franqueza, darlas con respeto y sin
sin un criterio autodestructivo. Yo creo que una de las causas del triunfo de Milei es que el Frente de Todos tuvo discusiones autodestructivas. Y eso no puede volver a pasar. ¿Te parece que este es un momento más parecido al que atravesó el peronismo en los 80, después de una derrota dura, un momento de mayor revisión más profunda, como de esto que discutíamos de lo programático, más parecido a eso que al 2015, 2019? Es una buena pregunta. Yo creo que el cambio del 83 fue más drástico. ¿Por qué? Porque la marca de la dictadura fue brutal. Brutal, no solamente desde el punto de vista de la represión, sino cómo la sociedad argentina quedó drásticamente transformada después de la dictadura militar, ¿no? Entonces, y además, para el peronismo, ¿por qué fue más drástico el cambio? Porque el peronismo nunca había perdido antes una elección democrática. Entonces yo me acuerdo, yo recién empezaba a militar en aquel momento, ¿no? Entonces el impacto de una derrota electoral y de una Argentina que había cambiado completamente fue muy tajante. Entonces el desconcierto era mayor, lógicamente. Yo creo que el tiempo no es igual a este de ahora, porque en parte, esta derrota, por el personaje y por el contexto, se parece un poco a la del 2015 también, ¿no? O sea, hay ciertas analogías, no todas, pero algunas. Entonces, por ejemplo, respecto al 2015, yo creo que en algún aspecto Unión por la Patria está mejor, porque en el 2015, vos te acordás cuando gana Macri, el escenario legislativo era de una dispersión total. Más balcanizado. Desde el punto de vista legislativo, Unión por la Patria tenía un desempeño bastante digno, diría yo, ¿no? Ahora, eso alcanza para resistir, no alcanza para construir una opción de futuro, ¿no? Entonces ahí me parece que tienen que tallar más los dirigentes más encumbrados, los que han tenido más responsabilidades en las decisiones, los que intentan plantear un horizonte de futuro, ¿no? Por ejemplo, la figura de Axel Kicillof, una figura promisoria, pero bueno, él también tiene que dar ciertos pasos en el sentido de poder construir un nuevo liderazgo. Bueno, me parece que hay todavía mucho por hacer, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿lo ves a Kicillof con la capacidad, gestionando un distrito muy difícil, sí, como la provincia de Buenos Aires, y cargando, para muchos sectores muy antiperonistas, el estigma de ser kirchnerista, más allá de que él haya planteado esta idea de las nuevas melodías? ¿Lo ves a él con la capacidad de posicionarse para...? Esa frase es buena, ¿no? Esa frase de la nueva melodía es buena. Yo creo que, por empezar, creo dos cosas. Viste que antes se decía con el kirchnerismo no alcanza, bueno, ahora con el peronismo no alcanza. Para construir una mayoría que proyecte un país diferente al que proyecta La Libertad Avanza y eventualmente algún acuerdo, me imagino, con un acuerdo electoral con Macri, supongo, con el PRO, con el que proyecta la centroderecha, digámosle así. Yo creo que hoy no solo no alcanza con el kirchnerismo, no alcanza con el peronismo. Me parece que ahí hay que convocar identidades que históricamente fueron más refractarias, que en algún sentido se sienten incómodas con Milei, porque es un liderazgo muy autoritario, bastante, yo diría, mesiánico. Entonces hay un mundo no peronista al cual hay que poder convocar. Entonces hay que buscar una figura que pueda concitar esas tres voluntades, quiero decir, la del kirchnerismo, que sigue siendo una identidad potente, aunque menos que antes, el peronismo, vamos a llamar más tradicional, si cabe la palabra, y también un mundo cultural y social que no es ni será peronista, pero con lo cual podemos establecer ciertos acuerdos básicos pero sustantivos sobre una Argentina diferente a la que de alguna manera percibimos que quiera llevar ante este gobierno de Javier Milei, ¿no? Juan, te hago la última, que es uno de los principales temas de debate en América Latina. También se cuela su forma en Argentina, que es el tema Venezuela. En estos últimos días mandaste una reflexión sobre el tema. ¿Te parece que se convirtió como una mochila para el peronismo, para el kirchnerismo, para los sectores progresistas, la experiencia venezolana, viendo la deriva de los últimos años y lo que se vio en las elecciones? Es una mochila para América Latina, ¿no? Vos fíjate que es una elección, y esta no es la primera vez que ocurre, que está todo el continente discutiendo que sí, que no. Entonces eso no puede ser, quiero decir, hay algo está fallando, me refiero en Venezuela, en la política de Venezuela, para que no se pueda encauzar un conflicto. Eso yo diría que, eso me quiero detener en ese punto, ¿no? Porque
conflictos ideológicos y problemas políticos hay en todos lados. Ahora, cuando ni siquiera hay acuerdo en cómo hacer una elección, el tema es más grave aún. Cuando estamos discutiendo la legitimidad de un resultado, el problema se agrava, porque yo siempre digo, lo primero de una elección es que el derrotado acepte el resultado, sea quien sea el derrotado. Entonces, en Venezuela ni siquiera hemos llegado a ese punto. Entonces, yo creo que es muy importante en este momento que el gobierno de Venezuela, que es el que organizó la elección, bueno, exhiba con claridad que los números son los que ellos mismos transmiten, ¿no? Porque incluso hay países amigos de la región que le están planteando, bueno, déjame que te ayude. Entonces, yo creo que, por supuesto que la oposición de Venezuela es una oposición que a veces ha sido muchas veces destituyente. Por supuesto que hay intereses imperiales de por medio, nadie es cándido acá, todos lo sabemos. Pero es muy importante que la política venezolana, vos fíjate en el caso de la Argentina, el contraste es evidente, ¿no? Porque el kirchnerismo perdió 2 veces las elecciones y las perdió, y bueno, y si la historia sigue. Macri perdió las elecciones y la historia sigue. Bueno, sigue convulsionada, sigue con discusiones, sigue con peleas, sigue con antagonismo, pero hay una institucionalidad política. En Venezuela no hay ni eso, y eso es preocupante, ¿no? Juan, gracias por venir esta noche a Mesa Testigo. Bueno, muchas gracias por la invitación y que tengan buenas tardes. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa Testigo.